Estamos siendo testigos de la situación actual del sistema educativo con un panorama plagado de violencia, negligencia y abandono. Me refiero a los videos que han estado circulando, los videos de violencia, que ponen de manifiesto algo que durante años se mantuvo en los márgenes del aula. Más allá del impacto que estas imágenes puedan generar, lo más preocupante es lo que hay detrás de estos acontecimientos. Me refiero a un sistema que parece haber renunciado a poner límites, a ejercer autoridad y sobre todo a proteger realmente a quienes formamos parte de la comunidad educativa. En este punto entonces vale la pena preguntarse, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué frente a los hechos de violencia las instituciones muchas veces no actúan, no toman medidas para verdaderamente resolver los problemas y simplemente prefieren llenar un acta y archivarla? Me parece que la respuesta no está únicamente en la escuela, sino en las normas y sobre todo en la filosofía que fundamenta estas normas. Si prestamos atención, las leyes de convivencia escolar, como por ejemplo la ley 14.750, que es una ley provincial, puntualmente de la provincia de Buenos Aires, podemos observar que estas leyes nacen con una intención pedagógica basada justamente en evitar reproducir un modelo carcelario dentro de las escuelas. Con respecto a las sanciones, por ejemplo, el artículo 6 de esta mencionada ley nos dice que las sanciones deberán basarse en el marco jurídico vigente a fin de que las medidas no vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, las sanciones serán aplicadas con sentido crítico, reflexivo y no punitivo, en miras al contexto y las circunstancias, y se respetará la gradualidad y proporcionalidad con el hecho, garantizando el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído. Además, la aplicación de las sanciones no podrá afectar la continuidad escolar o las calificaciones académicas y deberá orientarse a la formación de los niños, niñas y adolescentes en el respeto, la tolerancia y la cooperación con el otro y al fomento de la responsabilidad progresiva de sus actos de acuerdo a su edad y madurez. Básicamente, se busca que los estudiantes aprendan a reparar, dialogar, reflexionar, en lugar de ser castigados o expulsados sin un proceso formativo de por medio. Hasta ahí el objetivo es humanista. Pero el problema real aparece cuando la dimensión pedagógica reemplaza a la dimensión de responsabilidad. ¿Qué sucede entonces? En la práctica, muchos equipos directivos o inspectores interpretan esta normativa como, no se puede hacer nada, no se puede sancionar, hay que entender, no podemos actuar porque es menor. Y ahí es donde el sistema se vuelve impotente. Ahí es donde la ley se transforma en una coartada administrativa para no intervenir. Entonces, en lugar de abordar el conflicto, se lo deriva, se lo informa, se llena un acta y se espera. En definitiva, la burocracia reemplaza a la justicia escolar. ¿Cuál es la raíz política de todo esto, ¿no? Que es el objetivo, el propósito de este video? Sabemos que existen espacios políticos que promueven una filosofía antipunitivista. Y no solamente estoy hablando en el contexto escolar, sino en un contexto general. Me refiero a que promueven una filosofía antipunitivista para cualquier persona que cometa un delito. Esa dictadura de medios, ¿qué es lo que está haciendo? Está convirtiendo a nuestros adolescentes de barrio precario, son los judíos de la dictadura actual. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos asombramos de que las situaciones de violencia en contextos escolares no tengan consecuencias? No tengan consecuencias justamente para resolver estos problemas y que no vuelvan a suceder. Hay un discurso que pretende crear y reproducir un sistema donde no existe seguridad posible, donde los docentes no están seguros en su trabajo y donde los estudiantes, en su mayoría menores de edad, tampoco lo están. Según determinados sectores políticos e incluso académicos que también fundamentan teóricamente estas medidas políticas, toda punición es opresiva y cualquier castigo lo único que hace es reproducir y perpetuar la violencia. El problema con esa idea es que se aplica de forma indiscriminada, tanto al delincuente adulto como al agresor en la escuela. Y lo cierto es que aplicar ese tipo de medidas a los delincuentes adultos lo único que hace es desproteger a los menores de edad. Entonces, en el camino se pierde en primer lugar a la víctima y en segundo lugar al principio de autoridad como protección. Así se termina confundiendo esta idea de no criminalizar al joven con no ponerle límites
dejar que simplemente suceda o pretender que con una conversación simplemente el estudiante cambie su actitud. La realidad es que sin límites no hay aprendizaje posible y tampoco hay convivencia posible. Otro elemento bastante paradójico con respecto a este tema es que el Estado parece querer lavarse las manos ante esta situación. Las autoridades parecen muchas veces querer hacer la vista gorda. Esto lo que muestra es una profunda inconsistencia filosófica. No es simplemente una contradicción administrativa, es una voluntad por parte del Estado que elige intervenir según la conveniencia ideológica. Obviamente es una decisión política, a eso me refiero. Para cerrar, me parece que este tipo de medidas, esta voluntad, como dije, de no obtener soluciones, lo único que permiten, digamos, es que quienes deben hacerse cargo de esta situación se puedan lavar las manos tranquilamente. Se quiere negar la realidad, me parece que también tiene que ver con esto, ¿no? Una negación de la realidad utilizando términos políticamente correctos como reflexión en lugar de sanción. Y la realidad es que eso no soluciona el problema, para nada. Sospecho incluso que este tipo de cosas, este tipo de medidas están conectadas además con otras problemáticas que atravesamos los docentes y también los estudiantes, que no viene al caso. Pero sí me parece que los docentes debemos empezar a exigirle a las autoridades institucionales y también a las autoridades políticas o representantes que empiecen a hacer su trabajo y que tomen medidas en serio. Porque educar no es justificar cualquier acción con la excusa del derecho a la educación o la continuidad pedagógica. Educar también es poner límites. Educar es que el estudiante, el chico, el menor de edad, sepa que los actos tienen consecuencias. Básicamente, sin límites no hay, como dije, escuela, aprendizaje ni convivencia posible.